si mañana Brasil diera un paso al frente, ningún país en el mundo tendría más peso que Brasil. Yo creo que Brasil, en cierta forma, tiene la llave de los truenos, este problemita de la... O problema que o Brasil tem a chave, segundo Fidel, é o problema da dívida externa. Eu estava em Havana na segunda semana de julho, quando ele falou isso aos participantes do Congresso da Federação Latino-Americana de Jornalistas. E olha, eu fiquei impressionado com o estilo Fidel Castro. Deu para entender, inclusive, que tipo de carisma é esse que ele tem junto ao povo. Na verdade, ele é tipicamente cubano, meio brincalhão, gozador, informal, meio machão às vezes também. Isso impressiona no meio do povo. Vocês terem um exemplo? Olha só como é que ele começou essa entrevista. ¿Comenzamos? Bien, compañeras y compañeros, damos inicio a la conferencia de prensa concedida por el compañero Fidel Castro, presidente de los consejos de Estado y de ministros Quítame los títulos y vamos de nuestro país. Vamos a empezar a ver. Yo aspiro a que esta unidad y solidaridad que ha prevalecido en el Congreso se mantenga sin que se pierda la agresividad periodística. Por lo tanto, ¿no? Tú lo estás estimulando a que se mantenga. Qué buen amigo tengo. Ay, sigue Vera, no, olvídate los títulos y vamos a empezar ya eso. Y no recomiende más agresividad aquí. Viu só? E tem mais. Ele é rápido e irônico. Olha só essa. ¿Cómo va a ser la revista? yo le propongo, comandante, que demos la palabra y vayamos llevando, yo asumiré la responsabilidad del desastre. del desastre. E o Fidel parece que também é um pouco adivinho. Esse que comandava a entrevista, o Ernesto Vera, presidente da União dos Periodistas Cubanos, ele em determinado momento, logo no início, começou a dar a palavra para os correspondentes estrangeiros. E não era esse o trato, a entrevista era com os participantes do Congresso. Coube a um brasileiro, o José Carlos Monteiro, presidente do Sindicato de Jornalistas, protestar contra isso. Mas o Vera fez jogo duro, deu uma bronca. E aí o Fidel teve que entrar em campo dando uma de mineiro. Olha só como é que foi. Queremos que se establezca un cierto ordenamiento para que cada delegación pueda satisfacer su expectativa en relaciones a cuestiones importantes. Yo creo que estamos empezando nada más la conferencia de prensa y no puedes prejuzgar. Vamos a ver al final si puedo ir a Tropicana o no esta noche con nosotros. Por favor, el compañero de Chile y después para ti, Brasil. ¿Qué periodistas que no tuvieron la reunión están preguntando? No, porque hay algunos periodistas acreditados en nuestro país también invitados a la conferencia de prensa, comandante. Correcto. Me ponen en un dilema serio. Pero, en realidad, por lo menos, en mi impresión es hacer una reunión con los periodistas que vinieron a la conferencia. Claro. Yo aprecio mucho a todos los demás y, si es posible, me quedo incluso con ellos después, cuando ellos se vayan para Tropicana, discutiendo con ellos, pero me parece que es razonable que se les tome en cuenta lo que estaban acá. Eso es lo que vamos a hacer, comandante. Com essa, ele ganhou os jornalistas. É verdade que a gente já estava um pouco impressionado com a atenção que ele estava dando durante todo o encontro. Ele ficava lá horas assistindo os discursos jornalistas. Mas é verdade que quando chegava na parte dele, ele dava um show. E um show que mostrava que ele era um pouco um artista para falar, né? Ele tem um jeito diferente. É claro que um artista bastante diferente do seu arqui-inimigo, artista Reagan, né? Mas o Fidel chegou em determinados momentos a conseguir uma coisa estranha, que os jornalistas ficassem batendo palma para ele. Así divididos los pigmeos, nos agarran uno por uno y tratan de liquidarnos, no siempre nos pueden liquidar. A Nicaragua no la han liquidado y a Cuba no la han liquidado, ni la van a aniquilar, eso lo sabe Reagan. Y yo creo que lo sabe mejor que nadie. Pues saben que tenemos millones de hombres organizados, hombres y mujeres, organizados, preparados y armados. Saben que aquí se encuentran su Waterloo si invaden este país. Creen que somos una mezcla de españoles orgullosos, negros atrasados, indios ignorantes, a lo cual podríamos añadir, y portugueses orgullosos también. Bueno, creen que somos, y esa mezcla, yo se lo he dicho a algunos yanquis, oiga, esa mezcla es peligrosa, no la subestimen, no la subestimen.
cabeza, duro con él, Fidel, duro con él, al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. E o Fidel está falando muito agora. Olha só a quantidade dos livros com os discursos. Só no Congresso de Jornalistas foram editados 4. Em comum, o tema da dívida externa e esse logotipo, que é a marca da campanha. Esse aqui, por exemplo, é sobre as Olimpíadas. E ele deixa bem claro que pode estar vindo aí um novo boicote aos Jogos Olímpicos. Samaranch conoce bien nuestra posición sobre la Olimpiada de Seúl y hemos planteado que hay que buscar una solución, porque no estamos de acuerdo con una Olimpiada que tiende a dividir el país, a profundizar las heridas en ese país, una maniobra politiquera del imperialismo de dar una Olimpiada en Seúl para convalidar aquella colonia. Y a mi juicio una Olimpiada en Seúl sería como una Olimpiada aquí en la base naval de Guantánamo, en el territorio ocupado de Cuba, por una cuestión elemental de principio. No podemos aceptar eso. Es una cuestión de principio. Y hemos planteado, bueno, que se comparta entre ambas partes de Corea las Olimpiadas, si es que quieren que haya Olimpiadas, o si quieren que ese movimiento siga adelante, porque a mi juicio todo ha provocado una profunda crisis. Además, las Olimpiadas son de ricos, de condes, de marqueses, de blancos, los que dirigen ese movimiento olímpico. No tiene nada de democrático, hay una mafia dirigiendo ese movimiento. ¿Y hasta cuándo vamos a estar tolerando? Da vergüenza ver cómo las capitales europeas de las antiguas colonias se disputan quién va a ser sede de la Olimpiada. La única Olimpiada que se ha dado en el tercer mundo es la de México. No se ha dado ninguna otra en todos los años que tiene esa organización. En Los Ángeles se reunieron $200 millones de ganancia. Están comercializando el movimiento deportivo, quieren introducir el profesionalismo. Y esos $200 millones no han ido a parar. Decían que le iban a pagar el pasaje a los que fueron del tercer mundo. Y ni eso. Acordaron no entregarle ni los pasajes a los bolivianos. Entonces esas Olimpiadas sirven para que las antiguas colonias manden un representante allí para demostrar la grandeza y hasta la superioridad racial de las antiguas metrópolis. Correcto, que sean los negros norteamericanos los que ganen la mayor parte de las medallas para el régimen racista de Estados Unidos. Entonces eso sirve para demostrar que las antiguas colonias, las metrópolis, son superiores realmente en todo. Nosotros ganamos algunas medallas boxeando. En béisbol, en algunas cosas ganamos, porque siempre aparece alguno, pero para practicar el deporte hace falta en primer lugar alimentación, técnicos. Nosotros hemos graduado 18.000 profesores de educación física y deporte. Y lo practicamos con mucho esfuerzo, pero el deporte necesita instalaciones, en primer lugar necesita jóvenes que crezcan bien alimentados. Cuando usted le dicen que un país del tercer mundo, y voy a citar un caso como el de México, el ministro de Salud Pública declaró allí no hace mucho tiempo que de los 2 millones de niños que nacen cada año, 100.000 mueren antes de los 5 años. Y 1 millón crece con defectos físicos y mentales. Es decir, los países del tercer mundo no tienen recursos para el deporte. Si existiera de verdad un movimiento olímpico, los recursos que se reunieran sería para ayudar a los países menos desarrollados. ¿Dónde se van a invertir los $200 millones de ganancia de Los Ángeles? En California, el estado más rico, del país más rico. De esos recursos no va un solo centavo para Bolivia, para Burkina Faso, para África, para países latinoamericanos que no tienen esos recursos, y nosotros realmente estamos, en realidad, contra eso. Yo le pedí a las mujeres que fueron a Nairobi, defiendan esa causa. No se olviden de Corea. Corea es un país socialista, un país que fue agredido, un país donde hubo una guerra, un país donde murieron cientos de miles de personas. En esa guerra murieron cientos de miles de hombres procedentes de todas partes del mundo. Incluso murieron 100.000 voluntarios chinos. Y quieren dar una Olimpiada allí en Seúl, es una maniobra descarada. Entonces nosotros decimos, bueno, si quieren que se comparta, hemos presentado una solución. No decimos que se suspendan las Olimpiadas, sino que se compartan aparte aproximadamente iguales los eventos, en Pyongyang y en Seúl.
en la zona norte de Corea, en la zona sur de Corea. Pues Corea es una sola Corea y la mantiene dividido el imperialismo. Ha convertido aquello en una colonia, uno de los regímenes más horripilantes, similar al de Pinochet, una base ocupada por soldados yanquis. Y yo digo que si realmente no se fue a Los Ángeles, y muchos países socialistas no fueron a Los Ángeles por cuestiones de seguridad, yo no me explico cómo se puede haber ausentado un país socialista de Los Ángeles y asistir a Seúl. Eso yo no lo entendería jamás. Nosotros nunca nos fijamos en esas cuestiones de solidaridad, de seguridad. Siempre hemos ido, pero por solidaridad con los países socialistas nos fuimos a Los Ángeles y tomaron medidas contra nosotros, represalia, utilizaron eso de pretexto para quitarnos la sede del Panamericano, un país que ha hecho tanto por el deporte. Ningún país de este hemisferio ha hecho más que por el deporte que nosotros. Y el señor Vázquez Raña, que es el presidente del Comité Olímpico Mexicano y además propietario de la Asociación Internacional, Asociación de Comité Olímpico, un supermillonario, concedió la sede a Indianápolis, quitándosela a Cuba por $30 millones. ¿Y qué hace con ese dinero? Creo que ayuda al deporte. No, se pasea por el mundo, tiene un avión que vale como varios millones de dólares. Reúne a esa asociación, soborna gente en los hoteles más lujosos, allí los tiene, les pone los mejores automóviles y utiliza todo ese dinero para la politiquería y para manejar estos organismos internacionales. Viaja por todo el mundo llevándoles regalitos a los dirigentes olímpicos. Es una corrupción increíble. Ahora nosotros, por solidaridad con los países socialistas, nos fuimos a Los Ángeles. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a olvidar de que Corea existe. Sería moral eso, sería justo. Nosotros como país revolucionario, como país socialista, por ganar unas cuantas medallas de oro, y nosotros ganamos unas cuantas medallas de oro en cualquier lugar, lo mismo en Los Ángeles que en Seúl, pero por unas cuantas medallas de oro vamos a traicionar los principios, de ninguna forma. A proposta de Fidel Castro para realizar os Jogos Olímpicos de 1988 nas duas Coreias, entendemos que não deve encontrar apoio. A própria Carta Olímpica não ampara esse pedido. Os Jogos Olímpicos, eles são realizados numa única cidade. Mesmo em outros países, em que 2 ou 3 cidades poderiam querer sediar essa disputa, não encontraram até hoje nenhuma participação de apoio a este pedido. Portanto, eu entendo que a proposta foi demagógica e apenas querendo agradar a Coreia do Norte. No momento em que a iniciativa privada passa a participar do esporte, passa a apoiar o esporte, através da publicidade, da propaganda, do patrocínio de equipes, clubes, eventos, competições, placas, televisão, houve uma igualdade de tratamento. E esta igualdade é prevista na Carta Olímpica, em que todos os países devem ter as mesmas condições de treinamento para que a disputa seja igual. Portanto, não há surpresa nenhuma para esta suposta denúncia de profissionalização, quando no momento presente todos são ou não são profissionais, dependendo das colocações hipócritas ou não. Mas, na verdade, hoje nós temos visto países ocidentais, países não socialistas, conquistarem seus espaços. E um dos exemplos que podemos dar é o próprio esporte brasileiro, que vem conquistando medalhas, colocações em espaços até então não permitidos pela própria condição técnica superior dos países socialistas. O Nussmann foi quem conseguiu colocar as empresas no esporte dito amador. Foi também quem inaugurou os contatos esportivos entre Brasil e Cuba e foi o responsável pela primeira transmissão de TV de Cuba para o Brasil. Depois do intervalo, você vai ver Fidel falar sobre o Brasil, defendendo uma nova ordem econômica internacional. Segundo ele,
Essa ordem deve vir acompanhada da paralisação do pagamento da dívida externa pelos países do terceiro mundo. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Ese nuevo orden hay que seguirlo enriqueciendo, darle contenido. Yo he planteado, por ejemplo, en esa entrevista que la solidaridad debe ser uno de los principios del nuevo orden, porque hay países en condiciones tan difíciles y con tan pocos recursos que aunque se establezca ese nuevo orden, cese el proteccionismo, cese el dumping, que nos paguen por nuestras mercancías lo que nuestras mercancías valen, que haya realmente una política mundial por el desarrollo. Además, hay muchos países que necesitan la colaboración internacional, de lo contrario no se desarrolla. Y podría citarte muchos países de los que están en esa situación. Hay países que están en mejor situación. Por ejemplo, el propio México, con lo que está pagando por la deuda, podría invertir en 10 años 350.000 millones. Porque por cada dólar en divisa convertible un país puede invertir $2, $3, a veces $4. Porque tiene que emplear esa divisa en los componentes importados de una fábrica. Yo estoy seguro que Brasil por cada dólar tal vez puede invertir 4, porque muchos de los equipos ya lo producen en el país. ¿Por qué digo que hace falta el nuevo orden? Porque si cada vez le pagan menos por lo que produce y le cobran más caro, aunque no pague la deuda, se vuelve a complicar. Es decir, permanecen las condiciones que han dado lugar al desarrollo, al saqueo, a la explotación. Por eso hay que sumar las dos cosas. Pero bueno, el país empieza. Vamos a suponer que hay un nuevo orden. México no necesita que nadie le preste un centavo para desarrollarse. Brasil no necesita que nadie le preste un centavo para desarrollarse. Argentina no necesita que alguien le preste un centavo. Ecuador no necesita que nadie le preste un centavo. Colombia posiblemente no necesita que nadie le preste un centavo. Hay muchos países. Hay otros. Y habrá algunos más que si aumenta sus ingresos, disminuiría el número de países que necesitan créditos exteriores para desarrollarse. Pero otros, aun con nuevo orden, vamos a suponer, Bolivia es un país de recursos, tiene gas, tiene otros minerales, pero necesita sin duda inversiones. Vamos a suponer que le pagaran más caro el estaño y algunos de sus productos, exportaciones fáciles, tendría más posibilidades, pero sin duda Bolivia posiblemente siga requiriendo una ayuda exterior grande. Hay países como Santo Domingo, que tal vez requiera una ayuda, hay países como Jamaica, que siguen necesitando una ayuda exterior, países como Nicaragua, siguen necesitando una ayuda exterior, aunque hay un nuevo orden económico, aunque cancelen la deuda. Hay muchos países que necesitan. Uruguay posiblemente necesite también, aunque para Uruguay es un país de recursos, pero posiblemente siga necesitando ayuda exterior. Por eso nosotros planteamos que uno de los principios del nuevo orden debe ser la solidaridad internacional y plantearla. Hay que seguir elaborando, complementando con ideas concretas los principios del nuevo orden. Pero conquistar el nuevo orden es primero que nada una cuestión política, no es teórica. Para conquistar el nuevo orden hace falta una estrecha unidad de todos los países latinoamericanos y de todo el tercer mundo. Porque es lo que da la fuerza política para discutir en Naciones Unidas, discutir en todas partes. Además, ese mundo industrializado necesita una sacudida. Si no discute, no habla, no hay nuevo orden. Porque aunque esto se aprobó hace 10 años, no quieren oír hablar de eso. Que yo veo claro que el instrumento de la sacudida es la deuda. Pero una sacudida grande, 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 para el establecimiento de ese nuevo orden. Generar la fuerza y la unidad de acción que necesitamos para exigirle a ese mundo industrializado el nuevo orden.
Si no generamos esa fuerza, no lo podemos conseguir con discursos. No nos van a hacer caso, se van a reír de nosotros. Bien, ustedes dirán, entonces no hay esperanza. Si no alcanzamos esa unidad, no hay esperanza. Si no hacemos lo que tenemos que hacer, de que nuestros problemas se resuelvan. Yo digo, sí, hay esperanza. Si no se cancela la deuda y no hay nuevo orden, habrá revoluciones. Y entonces el nuevo orden vendrá por la vía revolucionaria. Ya. Está perdida la esperanza. Ahora, hay países que tienen tales recursos y tal fuerza. Venezuela sola casi puede autofinanciarse, invirtiendo bien los recursos. Brasil es casi un mundo él solo. Es decir, Brasil tiene 135 millones de habitantes, 8,5 millones de kilómetros cuadrados. Brasil tiene recursos, ya Brasil es un mundo integrado. Pero aún a Brasil le hace falta la integración latinoamericana. Y aún a Brasil, por grande que sea, le hace falta la unión de los países del tercer mundo. Entonces yo sé cómo piensan africanos en muchos países. Y yo te aseguro que en esta batalla podemos tener una cantidad de aliados enorme. Planteo también que necesitamos la alianza de los países, de los propios trabajadores y de las masas y de la opinión pública del mundo capitalista industrializado, porque el mundo capitalista industrializado, ¿qué le están ofreciendo a la opinión pública? La muerte, la guerra nuclear. Y en esos países que no tienen la miseria de nuestros países, la obsesión es la paz, la obsesión es el desempleo. Y nosotros estamos proponiendo fórmulas en que se pueden conciliar los intereses de la opinión pública, de los trabajadores, del pueblo de Estados Unidos, de Inglaterra, de Japón, de Europa, con nuestros intereses. No estoy hablando de pueblo. Lo que no conciliamos son los intereses de nuestro pueblo con el sistema prevaleciente allí. Bien, nos da también mucha más moral que le estamos diciendo, mire, va a pasar esto. Y si a todo el mundo le decimos, este es el camino, no quieren cambios traumáticos, no quieren violencia, vamos a resolverlo por esta vía. Pero como de todas maneras la crisis es muy seria, si no se avanza por este camino, al mismo tiempo se estará creando la conciencia que hace falta para avanzar por el otro. Luego habrá soluciones de todas formas, no tenemos por qué desanimarnos. Ahora que estamos haciendo este gran esfuerzo pacífico, tenemos que complementarlo con una serie de ideas. Pero para mí lo esencial es que la deuda nos puede dar la unidad y la fuerza para discutir de tú a tú con ellos. Y si no, no nos quedará más remedio que revolucionar este mundo, que es lo que vamos a hacer. Pero nosotros confiamos en los pueblos. Si ustedes transmiten ese mensaje a las masas, ¿qué es lo que va a pasar? En manos de ustedes, los periodistas. Ustedes son los apóstoles precisamente de la solución de estos problemas. Yo creo que la clave es llevar este mensaje al pueblo. Y entonces las posibilidades se incrementan. El problema no es técnico, es político. No es diplomático, es político. Es una cuestión de fuerza. Si no se accede en esta demanda, hay que llegar al enfrentamiento entre el tercer mundo y el mundo capitalista industrializado. Y estoy seguro que en ese enfrentamiento tendremos el apoyo de los países socialistas, pero algo más. ¿Qué hará Suecia? Estoy seguro que Suecia apoya. ¿Qué hará Grecia? Estoy seguro que Grecia apoya. ¿Qué hará España? Yo no creo que se sume a los yanquis contra América Latina y contra el tercer mundo. ¿Qué hará Francia? No estoy seguro de que Francia se sume a Estados Unidos contra la América Latina y el tercer mundo. Tenemos muchos aliados potenciales por una razón u otra, porque en ese mundo capitalista industrializado hay grandes contradicciones entre ellos. Entonces el problema no es técnico, é de força. E agora um intervalo. E na volta, Fidel responde a pergunta de um brasileiro. Fala sobre o restabelecimento das relações diplomáticas, sobre as vantagens comerciais dessas relações e analisa por que acha o Brasil tão importante na questão da dívida externa. Al que asome la cabeza duro con él, Fidel, duro con él. Al que asome la cabeza duro con él, Fidel, duro con él. Al que asome la cabeza duro con él, Fidel,
duro con él, al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. José Carlos Monteiro, delegação do Brasil, vou falar em português. A hablar en portugués. Comandante, Comandante, os brasileiros los brasileños están siguiendo de cerca, con especial interés, las negociaciones entre La Habana y Brasilia para el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Para quando o senhor espera a ¿Para decisão cuándo do usted governo brasileiro? espera la decisión del gobierno E que brasileño? vantagens ¿Y qué ventajas terá Cuba com esse reatamento? tendrá con ese restablecimiento de Uma vez relaciones? reatadas as relações, Una vez reabiertas las relaciones, ¿de qué modo Cuba espera com a contar colaboração do Brasil con la colaboración de para a Brasil questão do debate da para dívida? la cuestión del debate de la deuda? E se o Brasil Y si Brasil tiver uma posição pró ou contra tiene una cancelamento da dívida, posición pro o contra al teria, cancelamiento no de la entender do deuda, senhor, uma consequência eso séria, tendría profunda sobre os una demais consecuencia profunda, seria sobre los demás deudores, según su opinión. Sobre las relaciones diplomáticas. No es que precisamente ahora se esté discutiendo, esté negociando el restablecimiento de relaciones. Lo que ha ocurrido en torno a este tema es que en Brasil, voceros del gobierno, en primer lugar el Parlamento, se ha manifestado en favor de las relaciones y el propio Ejecutivo se ha manifestado en favor o ha expresado una idea optimista sobre las posibilidades del restablecimiento de las relaciones entre los dos países. Por parte de Cuba no hay absolutamente ningún obstáculo. Dependerá de la decisión, el momento que se reanude las relaciones, dependerá de la decisión que adopte el gobierno de Brasil. Pero nosotros comprendemos perfectamente bien que en Brasil se acaba de producir una apertura democrática. Tienen una serie de tareas complejas que resolver de inmediato. Además se produce una situación inusitada en que el presidente electo muere y es sustituido por el vicepresidente, que tiene que hacerse cargo del gobierno en una situación de crisis económica muy difícil. Me imagino que una serie de cuestiones prioritarias han ocupado la atención del gobierno en estos primeros meses. Y la actitud que nosotros adoptamos es tratar de no presionar por las relaciones. No es que no queramos las relaciones, sí queremos las relaciones y deseamos las relaciones, pero nosotros no tenemos las dificultades de Brasil en este momento. Nosotros no estamos atravesando la situación compleja de Brasil y nos parecería amistoso que nosotros priorizáramos ese problema y hiciéramos gestiones, empezáramos a pedirle a todos los amigos que nos ayudaran a restablecer las relaciones y presionáramos al gobierno por las relaciones. No nos parece amistoso ni correcto hacer eso. Por eso lo que he dicho en otros momentos es que nosotros dejamos en manos del gobierno brasileño la decisión del momento que considere más oportuno y más conveniente restablecer las relaciones con Cuba y que nosotros en cualquier momento estamos dispuestos a restablecer las relaciones. Me parece que es la única posición que se corresponde con un sincero sentimiento de simpatía a ese proceso democrático y el deseo de colaborar con el pueblo de Brasil, porque sé que para los brasileños en este momento la cuestión de la consolidación de ese proceso es tarea fundamental. Habría ventajas no solo para Cuba, habría ventajas también para Brasil, por supuesto. Brasil tiene mayor desarrollo industrial que nosotros y sobre todo tiene más desarrollo en la industria mecánica. Es productora de equipos no solo de transporte, equipos de construcción, equipos industriales. Ha desarrollado algunas tecnologías que nosotros pudiéramos adquirir.
contaba recientemente a otro periodista lo que habíamos hecho, que, por ejemplo, unos equipos que hemos adquirido en Brasil, son unos equipos para producir leche a partir de la soya, y que los propios brasileños lo han bautizado con el nombre de la vaca mecánica. Entonces nosotros trajimos 3, los hemos instalado en nuestro país, estamos probando la calidad de la leche, la demanda de la leche. Claro, no están en un país que se ha habituado a tomar leche de vaca, aunque tú vendas la leche de vaca mucho más cara que la leche de soya, y si la gente tiene recursos para comprar la leche de vaca, no compra mucho leche de soya. Pero sobre todo, por ejemplo, todos los niños que tienen problemas alérgicos, de alergia con la leche de vaca, están consumiendo la leche de soya, que es muy sana y tiene casi los mismos nutrientes, casi la misma cantidad de proteínas, de sales minerales, de grasa, un poquito menos, pero se puede equiparar prácticamente en calidad con los nutrientes de la leche de vaca, sobre todo si le añades 1% de azúcar. Pero ¿qué hemos hecho? Sabemos que hay muchos países que no tienen ganadería, muchos países del tercer mundo. Entonces, nosotros hemos adquirido unas cuantas máquinas de esas y las hemos suministrado, se las hemos donado a países del tercer mundo para que las prueben. Es decir, nosotros tenemos una relación amplia con los países del tercer mundo. Tenemos empresas de construcción, tenemos médicos, tenemos muchos colaboradores y además colaboramos como donación en muchos países. Pero como somos partidarios de la colaboración entre todos los países del tercer mundo, creo que esas relaciones nuestras pueden ayudar a buscar colaboraciones bilaterales y además trilaterales. Puede haber colaboración en esos países de África, de Asia, en otros países, entre Brasil y Cuba. Con eso, pues no estoy planteando que Brasil done la colaboración. Nosotros no siempre la donamos, si es un país que tiene más recursos. Por ejemplo, nosotros tenemos médicos en más de 25 países y solo pagan en 2 o 3 países que tienen recursos, los otros como donación. Sí tenemos empresas constructoras trabajando en distintos países. Tenemos colaboradores en la esfera del desarrollo económico, del desarrollo social. Es decir, hay un campo en que puede producirse una colaboración compartida entre Brasil y Cuba. Es decir, que las perspectivas de esas relaciones están basadas no solo en el comercio, en el intercambio bilateral, sino de la colaboración entre ambos países en el área del tercer mundo. Aparte de eso, Brasil es productor de una serie de granos, de alimentos, es exportador y nosotros somos importadores de esos muchos productos. Brasil tiene tecnologías en la industria de producción de alcohol, en la industria azucarera, nosotros también tenemos tecnología. Hay algunas áreas científicas en que nosotros estamos muy adelantados y de luego no tengo la menor duda de que la colaboración entre Brasil y Cuba es muy importante en la esfera económica, pero me parece que hoy por hoy la más importante colaboración que puede existir entre Brasil y Cuba es la lucha común por el nuevo orden económico internacional que es tan vital para todos nuestros países. Lucha común contra el intercambio desigual, el proteccionismo, el dumping. O problema das relações, eventuais relações comerciais com Cuba, já foi aventado em várias oportunidades. O problema fundamental, o mesmo ocorre com algumas outras economias socialistas, é que Cuba hoje é um país, vamos chamar assim, em economias ilíquido. É um país que tem uma grande escassez de divisas. Normalmente ele tem um déficit estrutural de balanço de pagamento, uma dívida externa bastante pesada. Numa eventual relação com o Brasil, o óbice, a grande dificuldade que irá ocorrer é que a tendência normal será que Cuba demande fortemente produtos brasileiros. Alimentos, máquinas, equipamentos, serviços de engenharia, etc. Enfim, o Brasil tem um universo importante de bens para fornecer, eu teria um universo para fornecer aquele país. Mas a reciprocidade que é muito difícil. Primeiro, eles dificilmente teriam condições de pagamento em moeda conversível. A tendência normal, pela própria estrutura da economia cubana e pelo sistema econômico do país socialista, a tendência normal seria que Cuba viesse propor ao Brasil um acordo bilateral,
com pagamento em moeda convênio, o que pressupõe uma reciprocidade em termos de mercadorias. E ocorre que Cuba não tem mercadoria para um comércio direto com o Brasil. Benedito Moreira foi diretor da Cacex durante 15 anos. A Cacex é o órgão que controla as importações e exportações brasileiras. Ele saiu já no fim do governo Figueiredo. Mas o que quase ninguém sabe é que Benedito Moreira foi o primeiro brasileiro a negociar comercialmente com Cuba. Isso foi em 1961, quando ele era assessor econômico no Itamaraty. Ele foi lá conversar com Che Guevara, que era ministro da Indústria. E isso foi no tempo de Jânio Quadros, quando o Brasil ainda mantinha relações com Cuba e quando a dívida externa ainda não era um problema. Um problema que coloca o Brasil, segundo Fidel, numa situação muito especial. Si mañana Brasil diera un paso al frente, ningún país en el mundo tendría más peso que Brasil. Yo creo que Brasil en cierta forma tiene la llave de los truenos, este problemita de la... Él solo no, hay otros países que tienen esta llave de los truenos, la tienen unos cuantos. Pero país de enorme peso, sin duda que es Brasil. No estoy exhortando a Brasil a que lo haga. No quiero que me digan después que yo estoy exhortando a un país que haga una cosa. Yo creo que yo defiendo una tesis, la divulgo y me parece que cada país debe decidir. Brasil es un país bastante autosuficiente, en el buen sentido de la palabra. Es decir, es un país que se abastece de alimentos, un país que tiene una industria bastante desarrollada, un país que tiene un creciente suministro de petróleo propio, un país que tiene muchas relaciones con el tercer mundo, un país grande. Sin duda que Brasil es una potencia en este problema, en esta lucha. Es uno de los países más fuertes y que, a mi juicio, está llamado a jugar un papel fundamental en la solución de este problema. Por tanto, digo, el papel de Brasil es decisivo. No pienso que sea el único país. Hay otros países en América Latina que tienen peso suficiente para abrir la puerta de los truenos, incluso para desatar la dinámica de la solución del problema. Porque también, como decía ayer, hay algunos países pequeños, cuya deuda es pequeña, que toman una decisión y no tienen una repercusión fundamental. Y dije ya, hay algunos países que hace rato que no pagan. Bolivia hace rato que no paga y ya ha declarado que ni capital ni interés, ya eso viene declarando todos los días. No ha habido escándalo en torno a eso porque digo que los acreedores no quieren crear escándalo para que el virus ese no se... Perú, tengo entendido que hace casi un año que no paga ni los intereses de la deuda, está pagando cantidad limitada, pero todavía queda como algo que se hace calladamente. Todos estos problemas empiezan a adquirir una connotación especial cuando se plantea como un principio. Si el país tiene cierto peso, si un país muy pequeño, con una deuda muy pequeña que debe 2.000, 1.500, 3.000 millones, bueno, entonces no produce un efecto determinante. En esta situación, para actuar, se necesita un cierto peso. Y desde luego los más grandes deudores son los que más peso tienen. Hay que preguntarse entonces cuál es la situación de cada país, cuáles son sus mercados, qué medidas pueden tomar contra el país. Pero yo parto de la convicción más absoluta de que lo que van a hacer los acreedores es conversar. Entonces sí, de verdad. Ahora no quieren conversar, ni les interesa conversar, y a las carticas de amor responden con un desdén total. E nem todos acham que se deve suspender unilateralmente o pagamento da dívida. Fidel acha que a esquerda deve assumir essa posição, embora reconhecendo que em alguns países a situação é delicada. A nossa posição neste caso, que nós temos discutido, é que pelo menos o pagamento da dívida deve ser suspenso temporariamente. Um governo, para fazer isso, no entanto, é preciso que seja um governo que disponha de apoio político e apoio popular. E o que pensa o PT? Bom, o Partido dos Trabalhadores já há algum tempo tem uma posição bastante definida sobre a questão da dívida externa.
nós somos da opinião de que o Brasil não tem condições de pagar a dívida no montante com que ela se encontra. E, nesse sentido, nós definimos duas questões importantes. Em primeiro lugar, que nós deveríamos, politicamente, suspender essa dívida externa para podermos analisar caso a caso e o que a origem dessa dívida, qual foi o motivo com que ela foi contraída e tomando posição em relação a cada uma delas. Mas, em segundo lugar, uma questão também extremamente importante é que nós defendemos, inclusive enviando essa proposta para outros partidos aqui no Cone Sul da América Latina, que fizéssemos a união dos países devedores. Imagine Fidel Castro no papel de Reagan. E é isso mesmo que vai acontecer. Fidel tentando encontrar uma fórmula para salvar o capitalismo. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Francisco Guzmán de El Salvador, escribo para el Nuevo Diario de Nicaragua. 9. Comandante Fidel Castro, quiero que imagine por un momento que usted es el cerebro del imperialismo y que a raíz de las tesis de Fidel Castro y de la realidad dramática latinoamericana derivadas de la deuda externa, los países de dicha región le comunican que todos han decidido no pagarle los adeudos, luchar unidos por un nuevo orden económico internacional e integrarse para no caer otra vez en sus garras imperialistas. Convencido de que no recobrará su dinero, ¿qué futuro inmediato y a largo plazo vería usted para su sistema imperialista? ¿Qué futuro le concedería a las relaciones del imperio con estos malos pagadores? ¿Y qué futuro vaticinaría para esos países cada vez menos dependientes? Bueno, si lo primero que quería es tomarme una aspirina, ¿no? Segundo, si yo fuera un viejo zorro, como es el imperialismo, si fuera astuto, yo tendría que buscar vías también nuevas, no ortodoxas, no clásicas. Y no es la primera vez que el imperialismo lo ha hecho, porque ya cuando la crisis, en los años 30 tuvo una gran crisis en Estados Unidos, el imperialismo tuvo una crisis muy seria, y también coincidió con una crisis mundial, y fue el periodo de Roosevelt, un tipo bicho, razonó, pensó, explicó ciertas teorías que son precisamente, bueno, la teoría de Keynes, el inglés. Empezó a aplicarla, había gente pasando hambre, desempleo, adoptó una política de incrementar el gasto público, de incrementar las inversiones públicas, de incrementar los recursos humanos de la población, y fue sacando a la economía norteamericana de la crisis. Inventó la política de la buena vecindad. Tuvo una serie de cosas que realmente hay que ver que, históricamente, que Roosevelt tuvo mucho con prolongar la vida del capitalismo. El capitalismo no se puede salvar, pero todavía históricamente se demostró que era salvable en ese periodo. Ahora, Reagan es
por definición, el antirroosevelianismo, el anti-keynesianismo es contrario a toda esa política. Es una cosa que quiere volver a un capitalismo del siglo pasado por completo. Es muy difícil que alguien con esas ideas y alguien que tenga el propósito de un rearme brutal, ideas fascistas de dominio internacional, de imponer el orden, es muy difícil. Y desde luego, no creo que semejante personaje imperialista pueda encontrar soluciones, excepto resignarse a aceptar las soluciones que le imponga. Este hombre tiene otra mentalidad, es más astuto, más inteligente, más realista. Pero un dirigente imperialista tendría que hacer lo necesario, todo lo posible, por prolongar la vida del imperialismo en circunstancias en que sus años de vida se acortan, condenado por la historia. Porque no es lo mismo una neumonía, una pulmonía, en un muchacho de 25 años que en uno de 75. Ya empieza a convertirse peligrosa la pulmonía. El imperialismo está viejo y tiene pulmonía. Luego tiene que buscar remedios adecuados, inteligentes, para enfrentarse, y yo creo que los hay, todavía. Primero, tienen que renunciar a la idea de la manía de gendarme del mundo. Tiene que renunciar a la idea de la amenaza roja, comunista, de que la Unión Soviética los quiere destruir. Quien conoce, como conocemos nosotros los países socialistas, quien conoce como nosotros conocemos el pensamiento íntimo de la Unión Soviética, sabemos perfectamente que la Unión Soviética tiene que armarse porque le imponen la carrera armamentista, le imponen los gastos militares, porque la rodearon de bases de bombardeo, de armas nucleares por todas partes y tuvo que hacer grandes gastos en armas. Ningún país socialista necesita hacer gastos en armas, es una locura. Nosotros mismos que tenemos que emplear en gastos militares cantidades importantes, sabemos todo lo que se puede hacer, cuántas viviendas se puede hacer con el presupuesto de guerra, cuántas escuelas, cuántos centros de recreación, hoteles, fábricas, hospitales, todo lo sabemos lo que se puede hacer con esos 1.000 millones que gastamos nosotros. 100.000 viviendas se podrían hacer con lo que cuesta la defensa por año. ¿Qué interés puede tener ningún país botar el dinero de esa forma? Ningún país socialista necesita desarrollar una industria armamentista, su economía no necesita las inversiones militares. En cambio, la economía capitalista, imperialista necesita la industria de guerra, las inversiones militares, todas esas cosas. Pero bien, no es una imperiosa necesidad. ¿Qué necesidad tiene Estados Unidos de gastar 2 trillones de armas? De trillones de dólares en armas? Eso lo explico en ese folleto, los que lo vieron lo pueden haber visto y los que no tienen oportunidad de verlo, lo analizo bien. Digo que con eso no se puede producir ni una aspirina. ¿Usted sabe lo que es gastar en 8 años 2 millones de dólares? Votados, mientras los japoneses que les prohibieron, tuvieron la suerte que alguien les prohibiera fabricar armas, dedicaron su dinero a las tecnologías, fabricaron industria de más productividad que Estados Unidos. ¿Sabe lo que están haciendo los japoneses ahora? Comprando el mundo. Porque como hay ese déficit tan enorme, y estos datos se saben porque el ministro de Hacienda los publicó, y Japón ha invertido 90.000 millones de dólares en 3 años, pero en el último año, en el 84, 50.000 millones, y a fines del 85 Japón es el país capitalista, inversionista mayor del mundo, mayor inversionista en el exterior del mundo. Incluso le compró alrededor de 23.000 millones de dólares en bonos en Estados Unidos, invirtió 1.800 en Estados Unidos, como 1.900 en América Latina, 1.800 en África, una cantidad similar, como 2.000 allí, como 3.000 en Estados Unidos, y ya Japón está comprando, entre otras cosas, Estados Unidos, mientras Riga gasta en armas y prepara programa la guerra de las galaxias. Los japoneses tienen 450 grandes empresas en Estados Unidos ya, trabajadores disciplinados, laboriosos, austeros, más disciplinados, más laboriosos y más trabajadores que los Estados Unidos, y que invierten, ya no tienen ni que invertir en tecnología para competir en Estados Unidos con Estados Unidos,
Han invertido bastante y ahora están comprando. Los japoneses están comprando el mundo. Mientras Reagan organiza la guerra de las galaxias. ¿Se dan cuenta que es loco? ¿Se dan cuenta que es una cosa demencial? Va a gastar 2.000 millones de millones. ¿Qué necesidad? Roosevelt no haría eso. Sencillamente, buscaría la paz. Buscaría las conversaciones con el campo socialista, sinceras, honestas. Ahorraría millones. Se puede ahorrar la mitad de lo que está gastando por año. Y nadie amenazaría la seguridad de Estados Unidos, jamás pudiera vivir en paz con el mundo, olvidarse de la mitomanía esta de ser gendarme. Se ahorraría 150.000 millones, podría dársele frente a todo este problema que estamos planteando, con una política de paz. Eso es lo que yo haría si yo fuera el cerebro del imperialismo. Y tratara de sobrevivir porque me sentiría ya un poco viejo para tantas aventuras hechas. Y entonces apoyo el nuevo orden porque le voy a dar empleo a los norteamericanos. Facilito la capacidad de compra del tercer mundo para que me compren 300, para que tengan 300.000, 400.000 millones más. Le doy empleo a todos los norteamericanos, no le aumento los impuestos. No sigo hipotecando el país, no sigo gastando 200.000 millones, no le quito el presupuesto a los viejos, a los niños, a nadie. No le quito el presupuesto de salud, de educación, de ayuda, no se lo quito porque el dinero ese se lo está quitando la gente para dedicarlo a armas, por gusto. Además, aunque quiera dominar el mundo, no va a poder. No es posible hoy ni que ningún país domine el mundo. Primero se destruye el mundo antes que pueda ser dominado por nadie. Estamos viviendo en la era nuclear, todo eso es una enorme, colosal locura. Realmente que las ideas de Reagan son la idea de la época de Buffalo Bill y no de la era nuclear, señores. Es el problema. Entonces hay teóricamente soluciones. La hay. Hay recursos todavía. Hoy podemos prolongar la vida y no matarnos a nosotros. Y eso no impide los cambios en el mundo. Ni eso impide a la larga el fin del imperialismo. Pero el imperialismo debiera morir de muerte natural. No va a ser que se suiciden y nos matemos nosotros también, muramos todos en una guerra nuclear, en una hoguera nuclear. Los científicos saben perfectamente lo que es eso. Y plantean que es el fin de la vida. Creo que las cucarachas son los únicos que sobreviven en una guerra nuclear, porque tienen más resistencia a la radiación. Así que, salvadoreño, el problema teóricamente tiene solución. Pero yo me alegro mucho de no estar en el pellejo de los imperialistas, me siento mejor aquí. Al que asome la cabeza duro con él, Fidel, duro con él. Al que asome la cabeza duro con él, Fidel, duro con él. Caballeros, no hay razón, que no hay razón, caballeros, de que se le pongan pero a nuestra revolución. Al que asome la cabeza duro con él, Fidel, duro con él. Al que asome la cabeza duro con él, Fidel, duro con él. Quien piense seguir aquí, conspirando a todo tren, que recuerde por su bien que el paredón sigue ahí. Al que asome la cabeza duro con él, Fidel, duro con él. Al que asome la cabeza duro con él, Fidel, duro con él. Quien piense en algún mañana, mejor que lo piense bien, que aquí sabe cada quien, el que vive en su manzana. Al que asome la cabeza duro con él, Fidel, duro con él. Al que asome la cabeza duro con él, Fidel, duro con él. Piensen que la economía del señor embajador